Un placer estar con todos y todas compartiendo esta información que me parece muy importante, sobre todo a los señores abogados, que les puede servir para sus futuras acciones con relación a este tema. La Dirección Nacional de Pensiones es el órgano técnico de la Administración adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que le corresponde por imperativo legal administrar los regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional. Tanto los regímenes no contributivos como contributivos y más recientemente las prejubilaciones de INCOP e INCOFER que se suman a estos regímenes que actualmente administra la Dirección Nacional de Pensiones y a través de estos regímenes creados a través de la Ley 8674 del 16 de octubre del 2008, 8832 del 28 de abril del 2010 y 8950 del 23 de junio del 2011. Estos regímenes todos y estas prejubilaciones aplicadas dentro del marco del reglamento 3380 MTS del 30 de mayo del 2006. Para ubicarnos tal vez algunos conceptos importantes que consideramos para entender más este tema que nos trae hoy aquí, vamos a entender por jubilación la pensión por vejez proveniente de los regímenes contributivos a cargo del presupuesto nacional, la pensión, que es la prestación periódica de una suma de dinero proveniente de los regímenes contributivos y no contributivos con cargo al presupuesto nacional. Una solicitud de pensión, jubilación o traspaso es la solicitud que se presenta por la persona interesada a la Dirección Nacional de Pensiones en la que se pretende un derecho o beneficio de pensión o jubilación por algún régimen con cargo al presupuesto nacional. Una solicitud de revisión es aquella petición del administrado ante la Dirección Nacional de Pensiones en la que se pretende la consideración de elementos nuevos no tomados en cuenta o no existentes en la solicitud de pensión o jubilación. Y luego la solicitud de revalorización es la petición del administrado ante la dirección en la que se pretende que se aplique el sistema de revalorización de conformidad con la metodología establecida por la ley en que se adquirió el derecho por el que se encuentra pensionado o jubilado. Se entiende por diferencias de montos de pensión y jubilación aquellas diferencias económicas adeudadas resultantes de ejercicios presupuestarios anteriores al presupuesto en ejercicio en relación con un determinado derecho de jubilación o pensión. Y se entiende por recurso de reposición aquel único recurso procedente en sede administrativa que se eleva ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en contra de las resoluciones de la Dirección Nacional de Pensiones, y dicho recurso es sinónimo de recurso de apelación. Los regímenes que administra la Dirección Nacional de Pensiones con cargo al presupuesto nacional son 16 actualmente. Ellos están conformados por 8 regímenes contributivos y 8 regímenes no contributivos. Por supuesto que los regímenes no contributivos tienen como característica que no requieren cotización para su otorgamiento. Los regímenes no contributivos, que administra la dirección son Hacienda, músicos de bandas militares, ferrocarriles, obras públicas, registro nacional, comunicaciones, que
que ya está derogado a través de la Ley 4, a partir de la promulgación, de la 7768 del 24 de abril del 98, que se crea Correos de Costa Rica como empresa privada y se cerró en el año 2000. Luego está el régimen general, la Ley Marco 7302 y, por supuesto, el Magisterio Nacional. Se establece ahí en esta filmina cada una de las leyes de creación de estos regímenes que actualmente administramos. Regímenes no contributivos. Tenemos el régimen de guerra, el régimen de gracia, el régimen de beneméritos de la patria, el régimen de guardia civil, régimen de galardonados con premio Magón, régimen de expresidentes de la República y la prejubilación de INCOP y prejubilación de INCOFER. ¿Qué entendemos por prejubilación? La prejubilación es el reconocimiento de una prestación económica dirigida a sustituir el ingreso salarial de las personas que por su edad presumiblemente no podrían reingresar al mercado de trabajo, mientras reúnan los requisitos para optar por una jubilación o una pensión del régimen ordinario de la Seguridad Social, que en este caso es el IBM. La prejubilación constituye básicamente un mecanismo que se utiliza como puente entre el desempleo y la jubilación. Las leyes 8674 y 8832 y 8950 regulan y crean una figura diferente a la de la jubilación, como es la figura de la prejubilación a favor de los extrabajadores de INCOP e INCOFER al ser cesados en razón del proceso de transformación y modernización de las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre la prejubilación y la jubilación? Los prejubilados o la prejubilación lo que hace es cubrir la contingencia de desempleo y la prestación económica que otorga y que pretende cubrir la pérdida de ingresos al quedar desempleado y sin lograr conseguir empleo, es decir, la persona aún no ha obtenido mérito ni derecho a una jubilación. La jubilación cubre la contingencia de la vejez y la prestación económica que otorga pretende cubrir la pérdida de ingresos al retirarse de una vida laboral activa, pues la persona ya no está en edad de trabajar y ha alcanzado las cotizaciones y años laborados mínimos legalmente exigidos para obtener por derecho y méritos propios para una pensión vitalicia. Ley Marco 7302 del 15 de julio de 1992. Esta ley crea un régimen general de pensiones y con este marco unificador no se derogan los regímenes especiales contributivos que le anteceden. Por el contrario, los unifica y únicamente los modifica en la normativa que se le opone. En este marco unificador no se incluye al régimen del Magisterio Nacional, que está incluido dentro de los regímenes que administra la Dirección Nacional de Pensiones. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la pensión con la Ley 7302? Esta ley cubre a todos los funcionarios que hayan ingresado a la institución protegida antes del 15 de julio de 1992, fecha en que entra en vigencia esta ley. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la pensión con la Ley 7302? Uno es el derecho de pertenencia, o sea, se adquiere al cumplir con los requisitos de ingreso que establecen las leyes del régimen que le antecede. ¿Qué son los regímenes que le anteceden? Son comunicaciones, obras públicas, registro nacional, ferrocarriles, músicos de bandas militares, hacienda,
básicamente. Y otro de los requisitos son la edad y el tiempo de servicio. 60 años de edad y 30 años de servicio, 65 años de edad y 20 años de servicio, 55 años de edad y 30 años de servicio, de acuerdo al artículo 4, en relación con el transitorio 3 de esta ley que estamos analizando. Y también existe en esta ley marco la pensión por invalidez, que se rige de acuerdo se define en el artículo 3 de la marco y el reglamento de IBM para efectos de declarar el derecho de la pensión, porque tiene que ir a una junta médica donde es analizado por los médicos y define si la persona es inválida o no para otorgar el derecho. Luego tenemos el principio de actualidad, que es el dictamen 302-2002 de la Procuraduría General de la República del 12 de noviembre del 2002 y la jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que ha denominado el principio de actualidad, según el cual los requisitos exigidos por el régimen especial de pensiones del que se trate debe ser alcanzado mientras el servidor esté activo en la función, de manera que por decisión propia o por otras circunstancias ajenas a la voluntad del servidor, deje de prestar sus servicios en la institución cubierta por un determinado régimen especial de pensiones. Y las sentencias ahí están descritas para efectos de consulta. ¿Cuál es la población que cubre los regímenes especiales de pensión que administra la Dirección Nacional de Pensiones? El total son 59.313 pensionados. Y ahí tenemos la distribución de pensionados por cada uno de los regímenes. Ahí tenemos beneméritos, tenemos 2 pensionados, comunicaciones, ley 4.679, derecho de guardia civil, 922, derecho de músicos 65, expresidentes 12, ferrocarriles 163, gracia 1928, excombatientes 3.252, hacienda 148, 3.743 pensionados, Hacienda 7013, 3.282, Hacienda Diputado 227 pensionados y así consecutivamente la ley marco, el magisterio que tiene entre las 3 leyes un aproximado de 39.000 pensionados, obras públicas y todo lo que es la prejubilación, el premio Magón y el registro nacional. ¿Cuál es el presupuesto para el pago de pensiones del año 2014 y cuál es la estimación para el 2015? Para el 2014, el presupuesto de pago de pensiones corresponde a un aproximado de 707.000 millones de colones. Y el estimado para el año 2015 es de 780.000 millones de colones, con un incremento aproximado del 12%. Y la distribución porcentual por régimen del presupuesto del 2014, y para hacerlo resumido, tenemos que el Magisterio Nacional de este 100% de presupuesto de 707.000 millones de colones, le corresponde el 59% de ese presupuesto. A los regímenes especiales, que son todos esos que nombramos, les corresponde el 36%, y a los regímenes no contributivos el 5%, donde está incluido gracia, guerra, expresidentes, premio Magón y esos otros regímenes que son pequeños en población.
Aquí tenemos una estimación del año de extinción de estas pensiones, de acuerdo al último informe actuarial que tiene la Dirección Nacional de Pensiones, y como vemos en este cuadro, todavía hay cerca de, no sé, 60 años, 70 años para que estos regímenes todavía subsistan con cargo al presupuesto nacional. Y ahí vemos entonces cómo los años restantes que le quedan a estos regímenes, o sea que todavía vamos a continuar por muchísimo tiempo administrando estos regímenes, y por supuesto que el Estado pagando esa planilla desorbitante de pensiones a todos estos regímenes, que es bastante elevada, que casi constituye una tercera parte de la deuda interna de este país. En esta proyección actuarial, por ejemplo, la proyección para expresidentes se detiene hasta en el 2085, pues el régimen continúa toda vez que cada 4 años se da un nuevo ingreso cuando se finaliza el ejercicio de la presidencia de la República. Y en el caso de los regímenes de subsidio por desempleo, no termina por el fallecimiento de los beneficiarios, sino cuando el último de estos consolida el derecho para jubilarse por el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuáles son las perspectivas de estos regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional? Yo me atreví a hacer un pequeño resumen, porque si analizamos este presupuesto que se carga y que tiene que ver con los ingresos que tiene que tener el gobierno para hacer frente a estas pensiones, pues nos damos cuenta que verdaderamente hay una situación crítica. Si tenemos un pago de pensiones de estos regímenes especiales que alcanza esta suma, es preocupante y debería abrirse un debate alrededor de esta situación, porque se tienen que tomar medidas, porque a futuro yo no sé qué va a pasar con estos regímenes si el Estado no va a tener el dinero suficiente para hacer frente a estos pagos, porque recordemos que aunque bien es cierto, toda esta gente ha cotizado como corresponde, toda esta cotización ha ido a Caja Única del Estado, y entonces no existe un fondo aparte que le dé sostenibilidad a estos regímenes especiales, y año a año, entonces el gobierno tiene que buscar todos los ingresos que permitan hacer estos pagos, con todas las diferencias que implican estos regímenes de pensiones que van desde 300,000 colones hasta 16 millones de colones. De ahí todas las cantidades, por supuesto que existen promedios, pero en realidad eso es el gran rango que existe con respecto a las sumas que se pagan por pensiones. Entonces, definitivamente tiene que haber acciones de gobierno con respecto a estos regímenes en términos de cómo se va a abordar a futuro estos pagos desorbitantes de pensiones. Tiene que haber acciones de la Asamblea Legislativa, tiene que haber acciones de las instancias judiciales, porque los tribunales, la Sala Constitucional, y por supuesto que apegados todos al principio de legalidad y de acuerdo con toda la normativa existente de estos regímenes, pues emite sus sentencias, sus resoluciones, apegadas por supuesto a la ley, pero tiene que haber de alguna manera algún estudio, algún análisis que permita de alguna forma, en vez de cada vez abrir más estos regímenes, más bien buscar cerrarlos, que es lo que se pretendía con la ley marco que unificaba estos regímenes y que de alguna manera les cambiaba las reglas de la forma como se calcula el monto de la pensión, la forma de revalorización. No obstante, a través de varias sentencias de la misma Sala Constitucional y de los tribunales, hay una tendencia como a abrir estos regímenes, y entonces
cada vez más personas logran colarse, por decirlo así, a los regímenes que supuestamente ya están cerrados y unificados mediante una sola ley, que es la ley marco. También tiene que haber acciones de la Superintendencia de Pensiones como órgano fiscalizador de la Dirección Nacional de Pensiones. También tiene que haber un planteamiento de esta superintendencia en conjunto con estos actores principales de esta problemática nacional y tomarse muy en cuenta todo el contexto fiscal y financiero del país. ¿Qué va a pasar si se continúan pagando estos montos de pensión que ya por supuesto que están a derecho? Porque el problema no es ahora ese pago que se da, sino el problema se dio en el origen mismo de los regímenes, así como fueron concebidos de manera tan, yo diría, falta de análisis, ¿verdad?, por el impacto que implica para el país la erogación de estos pagos para pagar estas pensiones. Luego también, y lo último es las acciones en el rol de administrador de la Dirección Nacional de Pensiones en los regímenes especiales dentro de la jerarquía ministerial y bajo el concepto de la seguridad social, porque las pensiones o las jubilaciones son para proteger precisamente al trabajador en un determinado momento, pero para no para enriquecerlo, sino para que exista un nivel de protección que le permita vivir satisfactoriamente y gozar de la jubilación una vez que ha laborado por toda una vida, 30, 35, 40 años. Muchas gracias.